Vuelta en BLM Noticias, hablando de esta controversia con la que iniciamos el 2016, hablando de los salarios diferenciados que fueron aprobados antes de finalizar el 2015 por el presidente Alejandro Maldonado, cuando también se define entonces el salario mínimo. Esos salarios diferenciados, recordemos, desde el año pasado causan controversia, inclusive, bueno, hubo fallos al respecto, fallos que decían que no sería permitido. Aún así, fueron aprobados y ha creado este tipo de decisión. Ya la controversia, muy platicado en los medios de comunicación y los analistas tienen, bueno, opiniones al respecto. Y esta mañana vamos a escuchar la opinión de varios de ellos. Tenemos con nosotros aquí en el estudio a Luis Linares, es analista laboral de ASIES. Luis, muy buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. A usted, muy amable. A ustedes, gracias por estar acá. Y también a Jorge de León Duque, procurador de los derechos humanos, está vía telefónica. Y si me permiten, vamos a iniciar con el procurador Jorge de León Duque. Respecto a este tema, procurador, ¿cuál es su posición? Bueno, nosotros definitivamente ya sabemos que la Procuraduría de Derechos Humanos ha dicho que es una violación a los derechos humanos precisamente el tema de los salarios diferenciados. Sí, buenos días, María René y al estimado Luis Linares. Evidentemente estamos en contra de esta medida. Tenemos muchísimos argumentos, pero obviamente la televisión, pues el tiempo es muy corto, pero ahí tienen una excelente persona como Luis Linares y que él dará muchísimos argumentos. La sentencia de la Corte de Constitucionalidad estableció, cuando declaró inconstitucional algunos artículos de estos acuerdos, por una acción que nosotros presentamos, establece que no se estaba cumpliendo con un salario digno, con un mínimo digno, así lo dice textualmente. Entonces, vemos con muchísima sorpresa, no solo la fecha en la que se hizo, sino por qué volver a insistir en este tema cuando se ha demostrado que no es ese el camino para lograr competitividad. Nos parece muy simplista el únicamente castigar la mano de obra, abaratando la mano de obra, algo que se viene haciendo desde hace muchísimos años, y pareciera que no hemos entendido el mensaje. Así es que vemos con mucha preocupación, estamos terminando ya casi nuestra acción de inconstitucionalidad para volver a impugnar este acuerdo, porque reitero, no hay elementos para lograr establecer que con este salario se puede vivir dignamente. La resolución, reitero, la sentencia de la CC así lo establece. No vimos nunca ningún estudio donde se demostrara que en esos determinados municipios se puede vivir con ese salario. Además, dentro de otros de los temas que se han analizado, no son precisamente los municipios más pobres del país. En fin, hay una serie de argumentos, pero reiteramos nuestra sorpresa, no solo por la fecha en la que se hizo, reitero, sino porque es volver a insistir con un tema que ya se estaba sentando jurisprudencia por parte del máximo órgano constitucional y reiteramos castiga la mano de obra y creemos que eso no solo porque violenta la normativa nacional, sino además contraviene recomendaciones internacionales puntualmente de la OIT. Claro, y bueno, vimos que estos días también Naciones Unidas se pronunciaba al respecto y uno se pregunta así de dónde se toman estas decisiones y es un poco contradictorio a lo que se dice en ciertas encuestas, la ANCOVI, por ejemplo, diciendo que la pobreza en Guatemala va en aumento y esto se hace un poco contradictorio, ¿no? Sí, efectivamente, por eso decíamos, seguimos sin preocuparnos por invertir en el ser humano, por brindar aquellos satisfactores mínimos que le den al ser humano la posibilidad de vivir dignamente. Y mientras creamos que con este tipo de medidas vamos a solucionar las grandes problemáticas del país, seguiremos con esa visión cortoplacista, dando los resultados que cabalmente usted está mencionando. Así es que seguimos sin políticas públicas serias, la inversión en la niñez sigue siendo precaria, en la educación, en fin, tristemente un país con poca visión de futuro, con poca visión de largo plazo, reitero, sin políticas públicas, difícilmente vamos a ir mejorando las condiciones de vida de los guatemaltecos. Jorge de León Duque, procurador de los derechos humanos, por haber enlazado con nosotros esta mañana vía telefónica, hablando un poquito entonces acerca de esta controversia que se crea respecto al salario diferenciado. Ahora en los estudios sí platicamos ya con Luis Linares, analista de ASIES. Luis, bueno, opinión al respecto, hablábamos de que, bueno, desde el año pasado ustedes se pronunciaban, tanto me decías personalmente como ASIES, en contra de diferenciar estos salarios. ¿Por qué específicamente están ustedes en contra? Bueno, salarios mínimos diferenciados no necesariamente son ilegales. El problema es en el monto en que se fijan. Porque hemos tenido, por ejemplo, hasta hace unos años, salario diferenciado entre actividad agrícola
y no agrícola. Claro. Tenemos para la actividad exportadora y de maquila, que es un poquito más bajo que el salario de la actividad no agrícola, que es el resto de todas las actividades, industria, comercio, etcétera. Entonces, solo para salarios, perdón. Perdón, no, solo para tenerlo en mente, el salario mínimo diferenciado, digamos, en estos 4 municipios que están ahorita como en la controversia, según tengo entendido, es de 1.677 quetzales. Exacto. Entonces, el problema es entonces el monto, no es que puede haber diferentes salarios. En Costa Rica, como lo mencionaba ayer el presidente en una entrevista, hay no 30, sino que son como 80 diferentes categorías de salarios. En Honduras hay por tamaño de empresa, en Panamá hay diferentes por región económica. Entonces, el problema no es que sean diferentes, el problema es que sean demasiado diferentes y que se baja del ya el vigente en San Agustín Azabastlán para el año 2015 era el salario mínimo para actividades agrícolas, no agrícolas o exportadoras y de maquila. Y el que se fija ahora es como 1,000 quetzales menos que el que estaba vigente el año anterior, y entonces ahí se contraviene el convenio 131 sobre fijación de salarios mínimos de la OIT que ha ratificado Guatemala. Y quisiera también remarcar una expresión del señor procurador que dijo es una solución simplista, y efectivamente es así. A él y a quienes nos hemos opuesto al tema de los salarios mínimos se ha objetado a decir, bueno, entonces, ¿qué proponen? Pero la labor del procurador no es decir cuál es la política económica que se debe seguir. Su labor es decir, esto no se puede hacer porque viola los derechos humanos o viola las leyes. Y el funcionario o los funcionarios que definen las políticas salariales en este caso, pues deben tomar en cuenta que el principio fundamental del Estado de Derecho, que solo se puede hacer lo que la ley permite. Y el tema un elemento importante a tomar en cuenta ahora es que el salario mínimo anterior era de 1,483 quetzales con la bonificación incentivo, ahora sube a 1,954, o sea, casi 500 quetzales. Cuando hemos objetado el salario mínimo, hemos dicho que no solo se toma en cuenta las necesidades del trabajador, sino que las posibilidades de las empresas. Y aquí de golpe y porrazo suben 500 quetzales a las empresas el costo de salario y ellos están satisfechos. Quiere decir que iban a ganar 500 quetzales más por cada trabajador si hubieran estado en vigencia los salarios mínimos en el año pasado, que en una empresa de 100 trabajadores sería una ganancia adicional de 50,000 quetzales al mes, de 600,000 quetzales al año. Entonces, no, y como decía también el procurador, no han puesto a la vista los estudios que justifiquen estos salarios para ver cuál es la capacidad de las empresas, porque el salario mínimo se fija tomando en cuenta esos dos elementos, buscando equilibrio, necesidad del trabajador y capacidad de las empresas. Ahora, quienes están a favor, entre ellos, bueno, hemos visto varias opiniones del presidente Alejandro Maldonado, quienes están a favor de estos salarios diferenciados dicen es que va a traer, y como escuchábamos también al procurador decir, que va a traer más empleo a estos municipios. ¿Eso se ha comprobado, cree usted? Pues no es, la experiencia, por ejemplo, Honduras tiene estos salarios mínimos diferenciados desde que ya les llaman regionalizados desde el año 2004. Y no hubo un incremento significativo de empleo. Lo que hicieron fue que las empresas que se trasladaron a zonas industriales en los 4 departamentos, porque allá fueron en cuatro departamentos de Honduras, se trasladaron de donde tenían salario más alto a esos que tienen salario regionalizado. Y la cuestión del tema de que, bueno, es mejor que ganen esto a que ganen nada. Eso, pues, obviamente, para la necesidad de la persona, pues, alguien que necesita un ingreso, pues, si le ofrecen un salario de 1,000 quetzales, lo acepta, porque es más vale, como dicen, pájaro en mano que ciento volando. Pero en eso no se puede basar la política pública. Eso no lo hace correcto. Eso no lo hace correcto, porque no se puede, porque hay que tomar en cuenta las posibilidades del empleador, no solo que la persona está dispuesta, porque igual para atraer mayor inversión, pues podríamos decir, si lo bajamos a 500, van a venir, poniéndolo en 1,900, van a venir 10 empresas, pues si lo bajamos a 500, probablemente vienen 100 empresas. Claro. Pero también la formalización de los trabajadores no debe ser a costa de pagarles un salario
que en este caso no lo llamamos diferenciado, sino que de hambre. El presidente Maldonado, a través de sus cuentas de Twitter, bueno, dice que los jóvenes, esto es básicamente lo que él decía, nuestros jóvenes rurales necesitan fábricas, no coyotes, debemos buscarles oportunidades de empleo. ¿Qué dice usted respecto a lo que está diciendo? Cuando sabemos que, o sea, con un salario, como usted menciona, de 1.900 quetzales, muchas personas igual no van a estar cumpliendo sus necesidades. ¿Esto frenará el hecho de que muchos busquen ir a Estados Unidos? Definitivamente no. Las expectativas de salario en Estados Unidos, que son de 8, 10, 12 dólares la hora, es imposible competir con esas expectativas salariales, esas remuneraciones. Incluso jóvenes que ganan más del salario mínimo buscan irse a Estados Unidos porque saben que allá van a ir a ahorrar, a sacar más del salario mínimo para mandarle a su familia y todavía les queda para vivir a ellos y les queda para ahorrar, para comprar un terreno y todo. Entonces, es igual que como que si quisiéramos competir con Nicaragua, porque Nicaragua tiene un salario mínimo que es casi la mitad, como un tercio menos que el de Guatemala, pero Nicaragua tiene un PIB per cápita que es la mitad del de Guatemala. Entonces no podemos pensar que esta sea una solución para los jóvenes que ofreciéndoles 1.900 se van a quedar y no van incluso afrontando todos los riesgos, a ir tras de un salario que, como le decía, en Texas me decía un amigo que pensaba irse, que es hasta 15 dólares la hora, que viene a ser, si trabaja 10 horas son 150 dólares al día, o si trabaja 8 horas, 120 dólares al día, lo que puede estar ganando, que es casi la mitad de lo que aquí ganaría en un mes. Y otra cosa que un otro argumento dice es que si trabajan 2, entonces van a llegar a superar el costo de la canasta básica, que anda entre 1.540 y el salario es de 1.900, entonces 3.600 son 100 más, que el 3.800 son 200 más que la canasta básica. Pero, ¿y qué hablamos de las madres solteras? El 25 o los niños que tienen que dejar de estudiar. Claro, el 25% de los hogares de Guatemala son madres solteras. O, porque también podríamos decir, bueno, si se van a trabajar los 5 de la familia, pues todos van a superar por no solo la canasta básica de alimentos, sino que la vital. Pero eso no puede ser también, o que las empresas empleen a 2 miembros de una familia. Eso es algo aleatorio y, como les decía, el problema más grave, gravísimo, es el de las madres solteras, en donde probablemente van a tener una madre soltera se emplea, pues va a tener que también buscar trabajo para su hijo y darle la posibilidad de continuar estudiando, y con eso